Bienvenidos a este video educativo. Mi nombre es Juan Orozco, acompañado de mis compañeros Yelmison Parada, Pedro Ceballos, Juan Herrera, de la Cátedra de Sistemas Embebidos del Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Magdalena. El día de hoy les vamos a enseñar sobre las estructuras principales para llevar a cabo una aplicación sobre el Internet de las Cosas. En este caso específico, un tomacorriente inteligente, cuyas funciones principales son censar el consumo en potencia de lo que esté conectado al tomacorriente, conectarse a un servidor web para poder monitorear el consumo en potencia desde cualquier dispositivo electrónico conectado a internet y ejercer control sobre la carga desde la interfaz mencionada anteriormente. El proceso de diseño de este proyecto consta de 4 fases. El primero es el censado, el segundo es la conexión a un servidor web, la tercera, monitoreo y control, y la cuarta, simulación del montaje para posterior impresión de la tarjeta electrónica y del chasis. Se hizo uso del software de diseño de Altium, un software de diseño asistido por computadora, el cual tiene muchas características útiles para el diseño de la PCB. Muchos de nuestros componentes los podemos adquirir directamente de la librería de Altium, que está disponible para todos los usuarios. En caso de no encontrar en la librería diferentes componentes que estemos utilizando, deberemos crear nuestras propias librerías, una librería de esquemática y una librería en la PCB. En la librería esquemática que hemos creado para el diseño, aquí podemos observar los diferentes esquemáticos que creamos durante este proceso, como son el esquemático del sensor, de la MCU, entre otros. Y la librería creada para la PCB, aquí vemos todos los componentes creados para la PCB. Este software nos permite hacer una visualización en 2 dimensiones y una visualización en 3 dimensiones de cómo queda nuestro componente. Aquí podemos observar cómo quedaría nuestro componente en 3 dimensiones. Una vez implementado todo nuestro esquemático y creado todas las rutas, todas las conexiones y verificadas, procedemos a importar y crear nuestro archivo en PCB. Una vez en PCB podemos recortar de las dimensiones que queramos que quede la PCB, modificar todo, modificar la posición de todos nuestros componentes, colocarlo de la manera que se ajuste mucho mejor y así proceder a crear las rutas o pistas. En este caso también nos permite hacer una visualización en 3 dimensiones. Aquí podemos observar cómo queda nuestro diseño en 3 dimensiones. Bueno, aquí como podemos ver tenemos nuestro circuito ya montado en la PCB. Aquí podemos encontrar el medidor de corriente ACS 712 y un circuito que se encuentra a través de todo el sistema, que está compuesto por este capacitor, esta resistencia, estos 2 diodos que recortan la señal y este diodo Zener en paralelo con esta resistencia de 10K que está por acá, el cual se encarga de convertir la señal AC que entra desde este conector a ese Zener. Entonces, para comprobar primero el voltaje de este Zener, que es el convertidor de 12 a 110, hacemos la conexión de nuestro sistema a la red y colocamos el medidor en voltaje directo. Ahora ya está nuestro circuito conectado a la tierra y vamos a medir la salida del Zener.
Como se puede apreciar, tenemos un voltaje fijo de 4,86 voltios, aproximadamente 5 voltios, que es lo que nos está convirtiendo de 110 a aproximadamente 5 voltios. Ahora vamos a observar la salida del medidor de corriente, que es este Zener de acá, que es un circuito dispuesto para hacer que los picos de corriente hace que nos envía la salida del ACS 712 se mantenga lo más estable posible para después analizarlos. Pues aquí podemos observar dicha señal que se encuentra fija en 1,25 voltios, la cual permite analizar mejor dicha entrada a la hora de colocar cargas en el sistema. Hablaremos ahora de la caracterización del sensor ACS712, que entrará a su vez la fuente AC en la fase y nos arrojará un voltaje de salida de 0,5 voltios, pero tenemos que regularla de 0 a 3.3 voltios porque el módulo solamente recibe un voltaje máximo de 3.3 voltios. Entonces hicimos la caracterización y nos arrojó que, teniendo en cuenta que el voltaje medio de 1.7 según el datasheet del sensor, pasamos la recta que tenemos que tener en cuenta que 3.3 voltios del máximo voltaje que podemos hacer a 20 amperios del sensor. Teniendo en cuenta estos valores para la programación siguiente. En la parte de voltaje también la fuente AC se conecta en la fase. Este también nos arrojará 0 a 5 voltios y tenemos que regular la tensión también con un divisor de voltaje, en este caso que lo aplicamos en nuestro proyecto, y lo estaremos entrando al módulo en el puerto A0. Hacemos las gráficas de voltaje directo a voltaje AC. Entonces hicimos una comparación de 20 voltios a 110 voltios. Unimos los puntos y estos son los datos, y hay que tenerlo en cuenta para el muestreo siguiente en el proyecto con respecto al voltaje consumido. En el puerto analógico del módulo nos arrojó una resolución de 468 a 480, 0 vatios, o sea, no tenemos carga. A ponerle un foco nos arrojó un 458, 501, nos va a dar cuenta que es de 60 vatios con la especificación del foco. Un taladro de que consume 550 vatios nos arroja una resolución de 423 a 540. Una pulidora de 820 vatios tiene una resolución de 360 a 602. Entonces rectificamos con un abanico con el mismo consumo del foco, nos arroja una resolución semejante con 469 a 499. Para el diseño del chasis se hizo uso de otro programa de diseño asistido por computadora, como lo es SolidWorks. En este caso podemos observar la creación de las piezas de manera individual del chasis. Esta es la pieza número 1 o cuerpo del chasis. Podemos observar el vaciado, las diferentes capas y dónde encajaría nuestras clavijas. Podemos observar que tiene en su cuerpo un corte que es para el ensamble. En la pieza número 2 viene siendo la tapa de nuestro diseño,
podemos observar donde va encajada las clavijas. Tenemos una salida para un diodo LED que nos indicará cuando esté conectado, y estas salientes para el encaje anteriormente mencionado. Una vez creadas nuestras dos piezas, procedemos al ensamble. El ensamble no es más que colocar las dos piezas y verificar mediante la opción de relación de posición que éstas se encajen de manera perfecta. Cabe recalcar que todos estos diseños, tanto de la PCB como del chasis, fueron con dimensiones reales. Esto para su posterior impresión en la impresora en 3D. Debido a que usamos un servidor web gratuito otorgado por Google, el primer paso es crear una hoja de cálculo o spreadsheet de Google. Vamos a ver. Y cogemos el link, lo copiamos y lo tenemos aparte. El segundo paso es crear un archivo en Google Script. En la descripción del video hay un enlace donde va a estar el código GS que se va a utilizar. En la cual nos va a aparecer esto. Aquí están los códigos. Lo copiamos y lo pegamos. Guardar, le ponemos un nombre. Luego le damos en publicar e implementar como aplicación web. Esto es muy importante, puesto que si no le otorgan los permisos suficientes, la tarjeta SP no podrá hacer consultas a este servidor. Y esto acá es muy importante: cada vez que hagan una edición en el código, tienen que llamarlo con otro nombre y ponerle una versión 2. Cogemos este link y lo guardamos. Luego de tener el código GS copiado, lo único que vamos a modificar es esta ID, que la encontramos en el link de la hoja de cálculo que copiamos hace un momento, que viene siendo esta, especificando la hoja en la que trabajamos, que es la hoja 1. Luego de esto, para poder programar la tarjeta ESP8266, debemos incluir ese gestor de tarjetas en el ID de Arduino. Esto se hace en ese mismo enlace. Encontramos
el enlace del administrador de tarjetas ESP, que es un archivo .yat. Lo copiamos, nos vamos a la plataforma de Arduino, los archivos, preferencias y copiamos ese link acá. Luego de esto le damos OK y ya lo tengo instalado, por eso no es necesario. Y cuando vayan a buscar las tarjetas van a aparecer las SP. En este caso utilizamos un Node MQ de estas. Luego de tener el gestor de tarjetas SP instalado en el Arduino, podemos programar cualquier tarjeta SP desde la IDE del Arduino. En el mismo enlace podemos encontrar el código que vamos a utilizar para programar la tarjeta. ¿Cuál es este? Lo copiamos y lo pegamos acá. Luego de esto debemos instalar esta librería para las peticiones HTTP, y esa librería también la encontramos en el mismo enlace. Cogen, la descargan y la guardan en la carpeta de librerías donde está incluido el Arduino. Por lo general se encuentran en archivos de programa, local C, y la copian acá. Como pueden ver, yo ya la tengo. Luego de esto, aquí incluyen el nombre de la red Wi-Fi donde estén haciendo la prueba, donde se vayan a conectar, junto con la contraseña. Y estas hace parte de las direcciones del servidor web. Lo que va a cambiar es esta API key, que es la que nos va a permitir comunicarnos con el documento, con el archivo Google Script, y este va a hacer consultas a la hoja de cálculo de Google. Esta clave fue la que guardamos anteriormente desde el documento ese script, y vamos a copiar y pegar esta parte. Yo tengo otra porque estoy haciendo pruebas con la que tenía antes. Luego de esto especificamos el puerto de comunicación, el 443. Luego de especificar el puerto de comunicación, sigue algo a tener en cuenta. Si tenemos un sistema operativo en nuestro computador basado en Ubuntu, en el Virtual Terminal vamos a copiar esto y nos va a entregar este certificado de comunicación. Si tenemos sistema operativo Windows, lo que tenemos que hacer es tener un servidor virtual de Ubuntu para poder realizar esto, debido a que este certificado nos otorga a nuestra IP. Luego de obtener esto, especificamos, guardamos en URL, en este string URL, lo que vamos a escribir desde la tarjeta, y en URL3 lo que vamos a leer desde la hoja de cálculo, la que creamos anteriormente. En esta es la que estoy trabajando. Luego de esto, los datos son de la sensibilidad del sensor de corriente mencionado en la primera fase. Aquí declaramos los pines de la tarjeta ESP de sub 0, de sub 2 y de sub 1 como salida, y el pin a sub 0 de la ESP como entrada.
Luego de esto vienen protocolos de comunicación HTTP. Posibles errores en la comunicación de los protocolos. Luego de esto, como ya les había dicho, en URL 3 vamos a leer lo que vamos a escribir allá en la hoja de cálculo spreadsheet. Y en URL 1 vamos a enviar a la spreadsheet el dato que censemos. Pero ¿qué va aquí en URL 1? URL que sumamos S1. ¿Qué es S1? S1 es un string donde se guarda la potencia. Nosotros medimos corriente y hacemos el cálculo para hallar la potencia que estamos censando y la estamos enviando a la hoja de cálculo, al spreadsheet. Esta es la función para medir la corriente. Y aquí estos parámetros para poder observar el virtual terminal ahorita en la sesión de pruebas lo que estamos pensando. Tenemos aquí la PCB y una carga conectada de una bombilla de más o menos 80 watts. Aquí podemos visualizar en la spreadsheet o hojas de cálculo que en la celda A2 nos suministra la potencia. ¿Cómo sabemos que esto está censando esto? Vamos a monitor serial y vemos que está haciendo un constante censo de la potencia, 83 aproximadamente. Desde esta interfaz de la hoja de cálculo podemos ejercer control desde la celda C2. Como pueden observar, enciende la bombilla. Si le damos en la celda C2, él debería apagar la bombilla. Cabe resaltar que este procedimiento se puede hacer desde cualquier aparato electrónico con acceso a internet.